Ya, buenas noches, profesor y compañeros. Se nos ha tocado desarrollar el, el procedimiento de manifiesto de carga. Ujú. Vamos a empezar con el objetivo de esta presentación, que básicamente sería establecer las actividades para la transmisión, registro y trámite del manifiesto de carga y sus documentos vinculados. De esta manera también vamos a realizar el manifiesto de carga desconsolidado, manifiesto de carga consolidado y cualquier acto relacionado que sea con el ingreso y salida de las mercancías y medios de transporte, con la finalidad de lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan, ¿no? Bueno, en segundo lugar sería el alcance. En primeros, este tipo de procedimientos van para los operadores de comercio exterior, ¿no? Como son los transportistas, los agentes de carga, el almacén aduanero, el despachador de aduana y las empresas de servicio de entrega rápida. También va dirigido a los operadores intervinientes, como son administradores o concesionarios de instalaciones portuarias, zonas francas, de zonas especiales de desarrollo, de terminales de transportista aéreo, y así como dueños y consignatarios. Y por último, para el personal de la SUNAT, ¿no? Como siguiente punto es la responsabilidad. Esta aplicación básicamente es el cumplimiento y el seguimiento de lo establecido en el procedimiento, que es la responsabilidad del Intendiente Nacional de Control Aduanero. Y básicamente todas las jefaturas que lo representan y sus distintas unidades, ¿no? Bueno, algunas definiciones que vamos a necesitar para entender un poco más este procedimiento sería, uno, el arribo forzoso, que hace referencia a la llegada del medio de transporte a un lugar o territorio aduanero distinto fijado como su destino final. Es decir, que llega mm, no al destino que tenía que llegar, ¿no? Sino a otro lado, por cosas fortuitas, ¿no? Segundo es carga a granel. Básicamente se refiere a los productos que no están envasados, ¿no? El tercero es carga arribada de mala condición exterior. Esto quiere decir aquellos productos que a veces tienen un fallo en el embalaje y pueden tener cierto tipo de errores, ¿no? Cuando se descarga o se carga. El cuarto es Centro de Atención Frontera, que básicamente es el Centro Nacional de Atención Frontera y el puesto de control fronterizo. Después sigue la DUE, que es el documento único de la escala asignado por la Autoridad Portuaria Nacional. El funcionamiento aduanero, que está encargado de la SUNAT. La IRM, que se presenta al ingreso y la región de la mercancía. El IVA, que es el ingreso del vehículo con la carga al almacén aduanero. La medida de seguridad violentada es cuando algún bulto o contenedor no se encuentra roto o dañado, ¿no? Y por último, el vuelo no regular, que se hace a veces en un horario no prefijado, ¿no? Seguimos con la base legal. Este procedimiento se toma a varias leyes que podemos ver. Entre ellas son un acuerdo parcial sobre transporte internacional, la decisión 837 que sustituye a la decisión 399, la Ley General de Aduanas, el Reglamento General de Aduanas, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley de Delitos Aduaneros y el texto único ordenado del Código Tributario. Bien, a continuación veremos las disposiciones generales, donde la transmisión es a través de la casilla electrónica del usuario a la casilla electrónica corporativa aduanera. Esto sirve para la habilitación de la casilla electrónica del usuario que presenta previamente y por única vez el formato de anexo 1 ante la Intendencia de Aduana respectiva. La Tendencia de Aduana, a través de la casilla electrónica corporativa aduanera, comunica a la OCE y a la OI según corresponda el número de expediente administrativo, y adopta las acciones necesarias para cautelar, preservar y custodiar los archivos escaneados y las comunicaciones cursadas a través de este medio. Viendo la transmisión de la información, el manifiesto de carga de ingreso-salida, manifiesto de carga desconsolidado y manifiesto de carga consolidado. Los documentos vinculados al manifiesto de carga de ingreso-salida, en adelante los documentos vinculados. Los actos relacionados con el ingreso-salida de la mercancía y medios de transporte, en adelante de los actos relacionados. Los medios de los medios de la transmisión de la información, el OCE y el OI transmiten la información a través de los sistemas informáticos previstos en el presente procedimiento o la registran en el portal de la SUNAT.
lo cual el sistema informático valida la información transmitida o registrada y de ser conforme comunica su aceptación. La presentación de la información. De la manera excepcional, el OCE o el OI presentan a la autoridad aduanera la información señalada en el numeral 1, según corresponda en los siguientes casos: arribo forzoso dentro de las 24 horas, ingreso o salida del país de vehículos particulares con o sin carga, retorno de vehículos que se trasladan por sus propios medios y que salieron del país bajo un régimen de exportación temporal, y otros que la Intendencia de Aduana de la jurisdicción autorice. A continuación, doy pase a mi compañero. Yo explicaré lo que es las responsabilidades del transportista de carga, que dice que el transportista traslada la mercancía de diferentes compañías. El transportista es el responsable de la información de los documentos de transporte. En vía fluvial, el manifiesto de carga comprende adicionalmente la información de las maquinarias y equipos utilizados para transferir la carga de una embarcación a otra. Después siguen los registros de la información de la condición de la carga, que nos tengo que decir, son la valija diplomática, los restos humanos, los órganos humanos, las remesas de dinero y las mascotas en calidad de equipaje no acompañado que se pagan tributos. Después, el requerimiento de documentación. Esto se le solicita al operador de comercio exterior y al operador interveniente de la presentación de la documentación que se sustenta de la información transmitida. Esencio de la transmisión o presentación de la información. Esto se presenta mediante la SUNAT en vías de transporte y jurisdicción en las cuentas de la información con los documentos vinculados o las actas relacionadas. Transporte terrestre internacional. El transporte terrestre internacional se sujeta a lo establecido en el presente procedimiento y a los convenios internacionales sobre la materia. El tránsito aduanero internacional de mercancías nos dice que el manifiesto de carga puede contener mercancías transportadas en varios vehículos que siempre sean presentados por una misma compañía transportada, o cuando el transportista ha enumerado una declaración de tránsito aduanero internacional, no requiere enumerar un manifiesto de carga de salida. Y la última, que es la rectificación del manifiesto de carga de documentos vinculados y actos relacionados. La rectificación del manifiesto de carga de los documentos vinculados y de los actos relacionados se realiza conforme a lo previsto en el procedimiento específico. La rectificación del manifiesto en el procedimiento específico. Rectificación del manifiesto de carga en actos relacionados, documentos vinculados e incorporados. DESPA P0902 y procedimientos específicos, actos relacionados con la despedida de mercancías y medios de transporte, el DESPA P0021, según corresponda. A continuación se le va a explicar el punto número 7, que es descripción. Este punto está dividido por 3 partes, que es el punto A, punto B y punto C. El punto A trata sobre la información relacionada con el ingreso de mercancía y medios de transporte. Ese punto también está dividido por 9 puntos, que es el A.1, que contiene la información de manifiesto de carga, documentos vinculados y manifiesto de carga desconsolidada. El manifiesto de carga y el manifiesto de carga desconsolidado es donde el transportista o el agente de carga internacional transmite o registra la siguiente información, como los datos generales del medio de transporte, los documentos de transporte de mercancía que constituye la carga manifestada, los documentos de transporte de la carga en tránsito a otros destinos, los documentos de transporte de la carga no desembarcada en el destino originalmente manifestado, y los documentos convalidados, donde el transportista transmite o registra la siguiente información,
como lista de pasajeros o sus equipajes, lista de tripulantes o sus efectos personales, lista de provisiones de a bordo y lista de armas. Siguiente. El punto 2 son transmisiones de manifiesto de carga, documentos vinculados y manifiesto de carga desconsolidado. El número de manifiesto de carga y del manifiesto de carga desconsolidado es donde el manifiesto de carga son numerados correlativamente de acuerdo con la vía de transporte, donde la obligación de transmitir la información de manifiesto de carga o de manifiesto de carga desconsolidado se considera cumplida cuando ya se haya transmitido, registrado o el total de documentos de transporte lo conforman. Plazo de transmisión de manifiesto de carga, que en la vía marítima es hasta 178 horas antes de la llegada del medio de transporte, y en la vía aérea son hasta 24 horas antes de la llegada del medio de transporte. Siguiente. Siguiente, por favor. El punto 3 es transmisión de los actos relacionados con el ingreso de mercancía y medio de transporte, llegada de medio de transporte y autorización de la descarga. La 1, la llegada de medio de transporte se produce en las vías marítimas y fluviales, para naves que atraquen en muelles con la fecha y hora del amarre del último a cabo de la nave. B, en la vía aérea, con la fecha y hora en que aterriza la aeronave en el aeropuerto. C, en la vía terrestre, la fecha y hora de presentación de medio de transporte en el primer punto de control aduanero del país. El punto 2 es la información de la llegada de medio de transporte y autorización de la descarga. Se transmite o registra en el siguiente paso. En la vía marítima, aérea y fluvial, el transporte transmite o registra la información de la llegada de medio de transporte. En la vía marítima y fluvial, el momento de transmitir o registrar la llegada de medio de transporte, el transportista debe conseguir el número del DUE. Siguiente. Descarga de mercancía. Para la descarga en la zona primaria, el transportista procede a descargar la mercancía dentro de la zona primaria de la intendencia de aduana correspondiente, una vez obtenida la autorización de la descarga. B, en zona secundaria, el transportista, dueño o consignatario solicita ante el intendente de aduana que este despliegue la autorización para descargar en zona secundaria. En la vía fluvial, las siguientes mercancías deben ser reconocidas físicamente en el medio de transporte, sin ser descargadas, como mercancías predecibles, máquinas de gran peso o volumen, animales vivos, mercancía a granel, mercancía con destino final diferente al de aduana de ingreso u otros que establezca la intendencia de aduana de la 4. La información de la descarga de la mercancía se transmite o registra en el siguiente plazo. En la vía marítima, aérea o fluvial, el transportista transmite o registra la información de la descarga de la mercancía que arriba en la indicación o receptor de la carga. La información de descarga de la mercancía se transmite o registra por documento de transporte, contenedor o por vehículo en caso de carga rodante. Siguiente, por favor. El punto A.4, retiro de la carga. Para la entrega de mercancía en el terminal portuario, el terminal de la carga del transportista aéreo en el centro de atención de frontera, o cuando se trate de mercancía descargable por tubería, cable, el transportista entrega al dueño o consignatario la mercadería en el punto de llegada designado, previamente el arribo de la carga. Para el retiro de la mercancía, la declaración aduanera debe contar con el levante o la autorización de salida, siendo de
aplicación lo dispuesto en el procedimiento de régimen aduanero solicitado. Punto A. Punto 5. Traslado de mercancía al almacén aduanero. La mercancía que no se entregue al dueño consignatario en el terminal portuario, terminal de carga, el transportista aéreo o en el centro de atención de frontera es trasladado a un almacén aduanero en los siguientes casos. Los siguientes puntos es peligrosa o no puede permanecer en el puerto, aeropuerto, centro de atención en frontera o terminal terrestre internacional. B, no ha sido destinado hasta antes de su traslado. C, no ha sido destinado o no se lo ha conseguido el levante hasta antes de su traslado. D, ha sido destinado al régimen de transbordo con modalidad de ingreso a un depósito temporal. E, ha sido destinado al régimen de depósito aduanero. Siguiente, por favor. El punto 6, traslado de mercancía a un depósito temporal u otro. Esto procede cuando la mercancía de un depósito temporal a otro siempre se cumpla con las siguientes condiciones, que es que se realice entre depósito temporal ubicado en la misma circunscripción aduanera. B, sea por el total recibido de las mercancías amparadas en un documento de transporte. C, para el caso de carga contenerizada que cuente con recinto aduanero. Todos no procede al traslado, se debe considerar los siguientes, que es la mercancía debe estar sujeta a una acción de control extraordinaria. B, la mercancía que se encuentre en abandono legal o voluntario, salvo cuando la mercancía es trasladada a un depósito temporal para su reembarque. C, de un depósito temporal de envío, de entrega rápida a otro depósito temporal. D, que la mercancía que ha sido destinada. Siguiente, por favor. Siguiente. Punto A. Punto 7. Prórroga de la destinación aduanera. Es cuando el dueño consignatario puede solicitar a través de un nexo. 4. La prórroga o plazo de que se establece el cuarto párrafo del artículo 130 de la Ley General de Aduanas para el despacho diferido, indicando el motivo pedido. La solicitud se presenta ante el área encargada de manifiesto de carga, donde se encuentra la mercancía dentro del plazo de 15 días calendario, contados a partir del día siguiente del término de la descarga. A.8. Numeración de manifiesto de carga de mercancía, almacén libre, trasladadas desde la Intendencia de Aduana Marítima de Callao. El traslado de estas mercancías desde la Intendencia de Aduana Marítima de Callao a la Intendencia de Aduana Aérea o Postal al amparo del procedimiento general. El área de manifiesto de la Intendencia de la Aduana Aérea o Postal registra el manifiesto de carga aéreo. El registro de la información de manifiesto de carga es realizado en base a la información del manifiesto de carga marítimo consultado en el portal de la SUNAT. Registro de los pesos bultos recibidos, la obtención de los datos del anexo 5, producido el registro, se notifica al depósito temporal de carga aéreo el número de manifiesto de carga asignado. Esta notificación también puede efectuarse desde la SECA y la CEU. Siguiente. El último, que es A.9, mercancía en abandono. Abandono legal. Dentro de los primeros 5 días de cada mes, el almacén aduanero desde su CEU informa a la administración aduanera a través de la SECA la relación de las mercancías en abandono legal. Conforme al anexo 6, este plazo no se aplica a los envíos postales, se rigen por el dispuesto en el procedimiento general. Las mercancías en abandono legal ingresadas por el SET o Sofratagma se controlan de acuerdo con los procedimientos generales, que son zonas especiales de desarrollo.
Abandono voluntario es cuando el dueño consignatario de la mercancía puede solicitar a la administración aduanera el abandono voluntario de la mercancía siempre que no se encuentre como sometida a una acción de control extraordinario o en situaciones de abandono legal. Siguiente. Bueno, le voy a dar paso a mi compañero. A continuación, voy a hablarles sobre la información relacionada con las salidas de mercancías y medios de transporte. B.1. Manifiesto de carga de salida. Respecto a los datos generales del manifiesto de carga, el transportista obtiene el número de manifiesto de carga con la transmisión o registro de los datos generales del medio de transporte antes de solicitar la autorización de la carga. En la vía marítima, el número del manifiesto de salida se registra con el número del manifiesto de carga de ingreso asignado al medio de transporte que se registró al arribo del país. En los documentos vinculados al manifiesto de carga, el transportista registra la información de los documentos vinculados en los siguientes plazos. En las vías marítimas, aérea y fluvial, hasta 2 días calendarios a partir del día siguiente del término del embarque. En la vía terrestre, hasta el momento de la salida del medio de transporte. En la vía marítima y fluvial, con el registro del número del DUE, se da por cumplida la obligación del registro de la información de documentos vinculados. En la vía aérea y terrestre, con la transmisión o registro de los datos generales, se adjunta la información digitalizada de los documentos vinculados a través del portal de la SUNAT. 6. En la vía marítima, en caso no exista manifiesto de carga de ingreso, el transportista transmite a través de su CEU a la SECA los documentos vinculados. Respecto a los documentos de transporte del manifiesto de carga, el transportista debe registrar o transmitir la información de los documentos con el destino al exterior, que correspondan al manifiesto de carga en los siguientes plazos. En la vía marítima, aérea y fluvial, hasta 2 días calendario a partir del día siguiente del término del embarque. Y en la vía terrestre, hasta el momento de la salida del medio de transporte. B.2. Actos relacionados con la salida del medio de transporte. Respecto a la autorización de carga, el transportista transmite o registra la solicitud de autorización de carga antes del inicio del embarque, debido a indicar si el transportista no carga con destino al exterior. El término de embarque se considera en la vía marítima, aérea y fluvial la fecha y hora en que se embarca el último bulto al medio de transporte. En la vía terrestre, la fecha y hora control de salida del último bulto por parte de las autoridades aduaneras. Cuando no exista mercancía a ser embarcada, se considera como término de embarque. En caso de vía marítima, aérea y fluvial, la fecha y hora estimada de salida del medio de transporte, y en la vía terrestre, la fecha y hora del control de salida del medio de transporte por parte de la autoridad aduanera. Respecto al registro del término de embarque, en la vía marítima, aérea y fluvial, el transportista debe registrar la información del inicio y término del embarque dentro de las 12 horas siguientes a la ocurrencia del término de embarque. Y en la vía terrestre, la autoridad aduanera del puerto control registra la fecha y hora de control de salida del último bulto como término del embarque. Bueno, otros actos relacionados con la salida de mercancías. Los demás actos relacionados con la salida de mercancías que se detallan están relacionados con la salida de mercancías de transporte que está en el DESPA P.00.21, como son la reserva de la carga, la reserva de la mercancía, la relación de carga a embarcar, registro del ingreso del vehículo con la carga del aeropuerto, registro del ingreso del vehículo con la carga al puerto, carga a embarcarse, carga embarcada y salida del vehículo a la carga no embarcada. Y bueno, finalmente la B, del B.3, manifiesto de carga consolidado, el agente de carga internacional transmite o registra la información del manifiesto de carga consolidado hasta 3 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de embarque. Bueno, por último, en la C, operaciones usuales durante el almacenamiento. En el ingreso de mercancías se pueden realizar las siguientes operaciones y son las más usuales en las operaciones de almacenamiento, como son el reconocimiento previo, el pesaje, medición o cuenta, C, colocación de marcas o señales para la identificación de bultos, D, desdoblamiento, E, regrupamiento,
F, extracción de muestras para análisis o registros. G, reembalaje. H, traslego. I, vaciado o descarga parcial de contenedores para su devolución. Y J, control de funcionamiento de maquinaria o su mantenimiento. Bueno, respecto en el régimen de depósito aduanero, las operaciones usuales se realizan conforme a lo previsto en el anexo 3. Y el retiro de muestras se realiza conforme al procedimiento específico. C.2. En la salida de mercancías, en el régimen de exportación definitiva se pueden realizar las siguientes operaciones. A. Trasiego por daño del contenedor. B. Cuidado de animales vivos. C. Las necesidades para la conservación de las mercancías. Y D. Las necesarias para la inspección de la mercancía por parte del sector competente. Bueno, en el régimen de exportación definitiva no procede una operación usual cuando la mercancía cuenta con la relación de carga a embarcar. 3. El depósito temporal recibe la solicitud para la realización de una operación usual y comunica desde tu CEU a la SECA que va a efectuar una operación usual. Este comunicado se realiza antes del inicio de la ejecución de la operación usual, consignando el número de la declaración, la ubicación de mercancía y el número de contenedor y de precinto que corresponde, el motivo, fecha y hora programada. Bueno. El apartado 8 nos dice que es la vigencia. Lo que nos dice es la disposición contenida en el presente procedimiento estará vigente al día siguiente de su publicación. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.